Termina la semana y es hora de analizar los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente con un panel especializado compuesto por los abogados Marisol Peña y Gabriel Osorio. Aquí comienza Derecho a la Convención. Bienvenidos a Derecho a la Convención, el espacio en Pauta donde hablamos acerca de la Convención Constitucional en todas sus dimensiones. Soy Eduardo Olivares y le doy la bienvenida a nuestros panelistas habituales, Marisol Peña, ella es investigadora, abogada del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Marisol, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Gabriel Osorio, él es abogado, integró la mesa técnica constitucional que le dio vida al actual proceso constituyente y es académico además de las universidades Andrés Bello y Central. Gabriel, bienvenido. Muy buenas tardes a todas y todos, ¿cómo están? Pero muy bien, tenemos un menú, ¿cierto? Bien nutrido de cosas, pero para quienes nos están escuchando saben que este viernes ha sido nominado un nuevo gabinete. Esto no les había dicho a nuestros panelistas que le iba a preguntar por esto, pero sí una cosa pequeña, Marisol y Gabriel. El nuevo gabinete incluye a un ministro que es el ministro secretario general de la presidencia. Él es Giorgio Jackson, de acuerdo con la nominación de Gabriel Boric. ¿Qué rol le cabe a ese ministro respecto del proceso constituyente, Gabriel Osorio? Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, tiene el rol de establecer los nexos de coordinación entre el presidente de la República y la Convención Constitucional. Este rol al día de hoy lo está desempeñando el actual ministro secretario general de la presidencia y el cual tuvo, digamos, bastantes dificultades y tropiezos durante su gestión. Y un poco lleno de polémicas, lo cual no hace bien ni a la labor de la convención como tampoco al desarrollo de la gestión de gobierno por parte del Poder Ejecutivo. Esto implica necesariamente, sí, y esto implica este rol que va a tener el ministro Jackson, va a ser fundamentalmente de coordinación, de otorgar también aquellos medios materiales, intelectuales, para que la convención pueda tener un buen desempeño y fundamentalmente el apoyo técnico que de acuerdo a la Constitución política le correspondería otorgar por parte del Poder Ejecutivo. Perfecto, este apenas es un bocado de lo que vamos a tratar hoy día. Vamos ahora al aperitivo de este programa que se transmite todos los viernes a las 5 de la tarde en pauta.cl a través de la señal 2, todos los domingos a las 10 de la mañana en nuestras frecuencias radiales en todo el país y en YouTube en el canal Pauta TV. Marisol Peña, el aperitivo que teníamos preparado para hoy día se vincula con que la Comisión de Medio Ambiente aprobó la primera norma que ha sido puesta en votación en una comisión en la Convención Constitucional. Y quisiéramos tomar ese ejemplo para que usted nos pueda contar pedagógicamente cuál es el camino que tiene una norma a partir desde ese momento, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Saludo a Gabriel también especialmente. En este momento podríamos decir que la aprobación de las normas que hemos conocido el día de ayer, entre las cuales se encuentra esta norma de la Comisión de Medio Ambiente que tiene que ver con la protección de la atmósfera como un bien común a todos los hombres, va a seguir un camino de formulación de indicaciones, pero al interior siempre de la comisión para los efectos de su perfeccionamiento, para los efectos de su delimitación y, de acuerdo al cronograma aprobado por la Convención, puede en definitiva ser una de las propuestas que emane de esa comisión para ser debatida en el Pleno. Y en el debate en el Pleno se hace un poco también este sistema que se ha denominado de doble vuelta, donde se realiza una aprobación general en términos legislativos. Entendemos por aprobación general aquella que de alguna manera concuerda la idea de legislar, o sea, la idea de que una norma de esta naturaleza debiera figurar en la Constitución, y la etapa de la discusión particular, que también va a ser replicada en el Pleno de la Convención Constitucional, en la época de la formulación de indicaciones. Y por indicaciones, para que nos entiendan nuestros auditores, estamos entendiendo todas aquellas modificaciones, el cambio de una terminología, la supresión de un inciso, de forma de lograr una norma que refleje en la mayor medida posible el consenso, primero en la Comisión y posteriormente en la Convención Constitucional, con mira a su aprobación por los 2/3 de sus miembros en ejercicio. Y es esperable, Gabriel, que cada una de estas normas que ahora, cuando
cuando Marisol lo empieza a describir, uno empieza de verdad a pensar en una ramificación. Cada una de estas normas tendría que ser debatida a un punto tal que se dedique mucho tiempo a ellas. Estamos hablando de muchas horas por norma. A ver, eso va a depender fundamentalmente del cronograma que haya fijado cada una de las comisiones para poder dar inicio a la discusión y al mismo tiempo a la discusión de cada una de las normas constitucionales. Más a mí me llamaba la atención cuando en el reglamento se señala específicamente que después de una racional discusión, señala el reglamento de cada una de las normas, se procederá a la votación, en primer lugar en general y después en particular de cada una de ellas. A ver, yo creo que la discusión más larga va a ser la discusión en general, que es más o menos lo que ocurre en el Congreso, que es decir, si se va a incluir una determinada, comillas, idea dentro de del proyecto de nueva constitución política o no. Porque existiendo un acuerdo, Eduardo, respecto, por ejemplo, a la idea de Estado regional, ¿cierto? Que también es lo que hemos estado observando, evidentemente las indicaciones van a ser de más fácil despacho cuando tú ya tienes un acuerdo referente, por ejemplo, al tópico que estaba mencionando anteriormente. De tal modo que yo creo que la discusión larga al interior de las comisiones se va a dar fundamentalmente con uno va a poder escuchar por un lado la presentación de cada una de las iniciativas constitucionales, los bordes que cada uno de los grupos está dispuesto a tolerar en materia de negociación, para después colocar en discusión la aprobación y en definitiva sobre esa va a ser la base de la discusión para después, ¿no es cierto?, ir construyendo la norma sobre la base de indicación. Hay un cronograma, ahora uno tiene la legítima duda respecto de si van a dar los tiempos para que se respete ese cronograma y queremos que esto sea participativo y haya harta deliberación. Marisol, Gabriel Osorio adelantaba un tópico que tiene que ver con otra de las comisiones, que es Formas del Estado, donde también se ha resuelto aprobar la idea de que Chile sea un Estado regional. Y luego también habla de que Chile sería un Estado regional, plurinacional e intercultural, descentralizado y con autonomías territoriales e indígenas. ¿Qué significan ambas normas aprobadas y cómo se compatibilizan? Cuando te refieres a ambas normas aprobadas, me imagino que tanto en la Comisión de Medio Ambiente como en esta Comisión de Forma de Estado. Entiendo que a eso te refieres a ambas normas, pero partamos por la última. Esta norma que habría sido aprobada en general, de acuerdo a lo que estamos hablando, es decir, que una norma de esta naturaleza sea incluida en la Constitución sin perjuicio de que luego se discuta en términos más particulares la manera, la redacción con la cual en definitiva va a ser propuesta por la Comisión de Forma de Estado, en este caso al Pleno de la Convención, tiene que ver con la forma de Estado. Eso en primer lugar. Y la forma de Estado es un concepto que alude a la vinculación de los distintos elementos del Estado, que son población, territorio, el derecho u ordenamiento jurídico, el poder, y finalmente la finalidad del Estado en función de los objetivos que derivan de esta última, que es genéricamente siempre se ha denominado el bien común. Por lo tanto, las formas de Estado en general admiten dos grandes clasificaciones en el mundo: los estados unitarios como el nuestro, donde el poder se encuentra centralizado y se proyecta a las regiones o a los entes territoriales a través de agencias, de reparticiones, pero la cuota de poder central es muy potente. Y la otra fórmula, que es la del Estado federal, ¿verdad?, que consiste en que existen o conviven varios centros de poder, los de los estados federados o entes regionales, con la fuente de poder central que radica en el Estado federal. Pues bien, un Estado regional es una fórmula híbrida o mixta. Está en el medio entre el Estado unitario y el Estado federal. Yo creo que Gabriel podría estar de acuerdo conmigo en que tradicionalmente se cita como uno de los ejemplos que más se acercan hoy día al modelo del Estado regional, el modelo español, con los estatutos de autonomía. Y para ponerlo en términos bien simples, un Estado regional, desde luego, y aquí hay una prescripción muy clara en la norma aprobada, en el sentido que en ningún caso un Estado regional como el que se aprobaría significa la ruptura del Estado unitario. Esto es bien importante. Seguiríamos siendo un Estado
completo que se proyecta ante el mundo, que se llama Chile, pero cada una de las regiones incrementaría en forma muy ostensible, más allá de lo que hasta ahora ha sido la descentralización, su grado de autonomía, sobre todo en dos materias, Eduardo, en materia legislativa y en materia también administrativa. Por lo tanto, ahí podría ocurrir que tendríamos verdaderas normativas aprobadas por las regiones, lo cual de paso digo, y con esto me callo, que habría que tener un órgano, como sucede en España, que dirima las competencias, ¿verdad?, de los problemas que se vayan generando, porque este Estado regional no quiere romper con la unitariedad del Estado, pero no es menos cierto que en el engranaje, en la práctica, se van produciendo problemas de topes de competencia a raíz de políticas públicas específicas. Eso es lo que significa básicamente la propuesta que ha aprobado la Comisión de Forma de Estado sobre un Estado regional en Chile. Gabriel Osorio. Sí, si se me permite complementar lo señalado por Marisol. A ver, en primer lugar, hay otro estado que es muy parecido al español y que creo también que se trata de replicar a propósito de estas autonomías territoriales, territorios especiales, que es el Estado italiano. Y el Estado, tanto el Estado español como el Estado italiano, tal como dice Marisol, tiene un órgano para resolver conflictos de competencia entre los órganos regionales, locales y nacionales. Se llama Corte Constitucional. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Y eso es lo que normalmente se dedican las Cortes Constitucionales en España y en Italia, resolver conflictos de competencias entre órganos territoriales con el órgano central. Ya, pero para complementar lo dicho por Marisol, este híbrido Estado regional, como por ejemplo el ejemplo italiano, tenemos como unas regiones que son comunes, regiones especiales que responden, por ejemplo, a circunstancias económicas o sociales, o también territorios muy especiales como Tirol del Sur, por ejemplo. Tú puedes pensar en aquel territorio que antes pertenecía a Austria-Hungría, se me salieron ahí los viejitos completamente, y que ahora pertenece al Estado italiano, y que tienen una situación muy particular, hablan alemán, tienen otra cultura, lo mismo en aquellos territorios que quedan cerca de Eslovenia, y que se les da un estatuto especial de autogobierno sin, ¿no es cierto?, entrar en las características propias de un Estado federal, que son policías, ¿no es cierto?, regionales en este caso, o en materia judicial, o competencia en materia judicial. De ahí que este híbrido, Eduardo, Estado regional implica autonomía política, que es propio tiene como características propias con el Estado federal, pero sin este quiebre, en el sentido de que seguimos manteniendo un centro de impulsión política, pero reconociendo distintos grados de competencias en los niveles territoriales y locales, ¿ya? Y esto se manifiesta fundamentalmente, Eduardo, con la existencia de una sola corte o un solo tipo de policía. Ahora, el Estado regional, yo creo, siempre lo pensé que iba a ser la apuesta a la Convención Constitucional, porque este régimen de autonomías, Eduardo, de cierto modo sería como la llave de solución, en mi opinión, de dar inicio a la solución al conflicto, ¿no es cierto?, que existe con el pueblo mapuche y con otros pueblos indígenas que reclaman cierto grado de autonomía en sus territorios. Podríamos hablar mucho acerca del origen, de la diferencia histórica, que es muy diferente, ¿verdad?, de Italia y España con Chile. Pero me llamó la atención un punto que decía Marisol, si puede elaborar Marisol al respecto, relacionado con atribuciones legislativas. ¿A qué se refiere? De hecho, ¿Qué podría ocurrir allí? podrían ocurrir muchísimas cosas, pero ya que estamos mirando el derecho comparado, y pese a que no es un Estado regional, sino que hoy es un Estado fuertemente descentralizado, podemos tomar el caso de Francia. Francia, a partir del año 2000, después de haber sido probablemente el Estado más centralizado del mundo, empezó ya directamente un camino más ordenado que se había iniciado con una ley del año 83 en orden a potenciar esta autonomía normativa de sus regiones. Y ocurre entonces que las regiones francesas hoy día pueden darse leyes regionales que son aplicables exclusivamente a el territorio
el territorio, en el cual además tienen facultad en diversas políticas públicas que son muy parecidas, entre paréntesis, a las atribuciones de las municipalidades, pero en grande, referidas a las regiones. Y aquí nuevamente ratificar lo que dice Gabriel, es absolutamente indispensable que si no existe la voluntad secesionista, vale decir, de que si existe una definición expresa en la Constitución de que no se quiere avanzar hacia el extremo de un Estado federal, exista un órgano, que es la Corte o el Tribunal Constitucional, que dirima las competencias, de forma tal que este grado de autonomía nunca llegue a usurpar o a subrogar, por ejemplo, una atribución que está clarísima, que siempre queda en poder del Estado central, como sería el caso de las relaciones exteriores o el manejo de la política monetaria. De tal manera que en la práctica, y lo que yo quería reforzar también, si tú me permites, Eduardo, en un segundo, para nuestro auditorio, usted se preguntará, señor, señora que nos está escuchando, ¿qué diferencia existe entre lo que hemos tenido? Porque usted ha venido escuchando que el país se ha ido descentralizando progresivamente. Bueno, pero la descentralización significaba simplemente, digámoslo así, un proceso de desprendimiento de competencias de la autoridad central en las autoridades locales, en primer lugar, posteriormente en las comunidades regionales, que llevaron a que finalmente pudiéramos elegir hasta directamente a nuestras autoridades políticas regionales, como son los gobernadores regionales. La fórmula de un Estado general supone que es la Constitución, no por una especie de concesión graciosa, ¿verdad?, de la administración. Es la Constitución la que le otorga competencias directas a las regiones para que manejen autónomamente los asuntos que les atañen en forma más directa. Y la Constitución tiene que quedar clara también la división político-administrativa, es decir, en eso no puede haber novedad, y tendrá que Así cada una es. tener su nombre. Solo agregar una cosa. Este proceso de centralización que describía Marisol de Francia, recientemente fue objeto de una nueva reforma. Recordemos que habían muchísimas regiones en Francia y lo que hubo que hacer para dar mayor eficacia y eficiencia a la administración regional es fusionar regiones. Por ejemplo, me acuerdo siempre el Gran Este, que ahora que se llama la región del Gran Este en Francia, antes eran 3 regiones, Alsacia, Lorena y otra unidad territorial más que no recuerdo el nombre, no siempre recuerda esos territorios, ¿no es cierto? Pero que ahora se llama el Gran Este y que reúne a varias de estas antiguas regiones francesas que se comenzaron a crear con la reforma del año 1981. Es decir, también, Eduardo, el proceso de descentralización es un proceso en constante revisión. Y también hay que observar ese proceso de descentralización que ha ocurrido en países latinoamericanos como Perú, en la creación de los gobernadores de los departamentos en el Perú, como también el proceso de centralización colombiano, que es un Estado unitario, ¿no es cierto?, donde también eligen gobernadores en cada uno de sus departamentos. Bien, vamos, que pensó que el plato de fondo se equivoca, ahora vamos al plato de fondo, que tiene que ver con la Comisión de Sistemas de Justicia, que han cerrado su bloque temático número 1 y votan desde el lunes. Aquí la pregunta es abierta, Marisol. ¿Qué esperanza y qué preocupación tiene usted? A ver, yo diría que más bien poner sobre la mesa las cuestiones en debate, probablemente, porque creo que poco importa aquí la opinión personal de cada quien, sino que los puntos que hasta ahora han manifestado encuentro o desencuentro. A ver, yo diría que yo miro con bastante esperanza un punto de encuentro que tiene que ver con desplegar o crear disposiciones constitucionales que eviten la politización de los nombramientos en la administración de justicia. Entonces, pareciera existir un consenso, no voy a decir unánime, nunca lo hay, pero un consenso importante en la idea de avanzar hacia un Consejo de la Justicia o hacia un Consejo Nacional de la Magistratura, que claro, suscita suspicacia porque en otros países no ha podido evitar la politización. Pero creo que la idea que trasunta la creación de un Consejo de la Magistratura, un Consejo de Justicia que reúna personas de la academia, del mismo Poder Judicial y personas externas que podrían en sí ser gente aportada, por ejemplo, por el Colegio de Abogados, podría importar que de alguna manera los criterios políticos que presiden hasta hoy día el nombramiento de ministros de la Corte Suprema, sin ir más lejos, no fueran los más importantes. Ahí hay un criterio esperanzador. Ahora, otro punto, a contrario censo, que ha causado preocupación es el nombre
y esto es bien curioso, el nombre con el cual el capítulo respectivo sería encabezado. Vale decir, tradicionalmente se ha hablado del Poder Judicial en nuestras constituciones a lo largo de la historia, y aquí se hablaría de los sistemas de justicia. Y este punto no es menor, porque los convencionales que patrocinan aquello nos están señalando que esto daría cobertura además a ciertas formas de justicia interna por parte o al interior de las comunidades de los pueblos originarios. Pero la expresión sistemas de justicia, a mí en lo particular, y esta es la única opinión personal que daré, me preocupa porque creo que favorece la fragmentación del valor que está detrás, que es justamente la justicia. La justicia es una, e idealmente esto de que exista una corte, que ahora suprema, me refiero que se va a dedicar exclusivamente a temas jurisdiccionales, deslindando los aspectos administrativos, contribuye o tiende a contribuir a una unificación de la jurisprudencia, a la integridad del ordenamiento jurídico. Me preocupa cómo eso se va a proveer en la práctica o se va a lograr con sistemas de justicia diversos que puedan convivir al interior del Estado. Por lo tanto, yo pondría esos dos puntos sobre la mesa, uno de esperanza, muy interesante, y otro que genera eventualmente más debate. ¿Gabriel Osorio tiene alguna distinta o coincide con alguna? Tiendo a coincidir. Para mí es muy importante, por ejemplo, la creación de un Consejo de la Magistratura, sobre todo para que efectivamente la Corte Suprema se dedique fundamentalmente a el ejercicio de la jurisdicción, y no así muchas veces observamos incluso en la prensa el ejercicio de las facultades disciplinarias, ¿no es cierto?, en contra de algunos magistrados por infracciones a las normas internas en materia de administración de justicia. ¿Ya? Eso para mí es importante, un poco sacar a un órgano externo que tenga una buena integración y que responda a no tanto a principios políticos, sino más bien a expertise profesional, la posibilidad de el nombramiento o evaluación de los jueces. ¿Ya? En el aspecto más preocupante, lo conecto directamente con lo discutido recientemente por nosotros. Creo que es necesario que se diga efectivamente el rol de aquel órgano al cual se le va a asignar, primero, la protección del principio de supremacía constitucional, ¿ya? Por un lado, sé que va a ser la Corte Suprema, una Corte Constitucional o el órgano que sea, que en definitiva se quede claro las facultades, ¿no es cierto?, en el ejercicio de la jurisdicción constitucional, por un lado, y por otro lado también se establezca claramente quién va a ser el órgano encargado de dirimir los conflictos de competencias entre los órganos de la administración, ya sea regionales, locales o nacionales. Porque, tal como decía Marisol, vamos a observar que estos órganos van a tener potestad normativa, llamémoslo así. ¿Ya? La legislación proviene del Congreso Nacional, ellos ejercen la potestad legislativa sin perjuicio de la facultad de tener potestad de dictar normas, ya sea infralegales o de carácter reglamentario regional o como quieran llamarlo, pero esa potestad necesariamente va a traer como consecuencia la colisión de normas jurídicas. Y y va a tocar al órgano que determine la Convención Constitucional, por ejemplo, de dirimir este conflicto de competencia, ya sea en el ejercicio de la competencia o sea en el conflicto de norma. Ese órgano va a tener que ser bien diseñado para poder dirimir estas competencias y no producir una parálisis, ¿no es cierto?, a nivel local, regional o nacional. ¿Ustedes sienten que en lo que llevamos de debate hasta ahora, en esa comisión, la Comisión de Sistemas de Justicia, eh, han encontrado ustedes la densidad de un debate esperable para esta instancia? Usted, Marisol, dio a exponer, Gabriel estuvo en la mesa técnica que permitió el camino que hemos mencionado. ¿Han sentido que las expectativas han sido satisfechas, Marisol? A ver, aquí sí necesariamente tengo que referir una experiencia personal. Yo debo decir con mucha sinceridad que cuando a mí me tocó ir a exponer sobre el tema de reforma constitucional que devino a raíz de las preguntas en la necesidad de la existencia del Tribunal Constitucional, tuve la impresión que la mayoría de los convencionales que estaban ahí en la Comisión de Sistemas de Justicia tenían una idea preconcebida ya, de antemano,
que no, digamos, no se encontraba necesariamente con lo que yo estaba exponiendo. En consecuencia, si bien a mí no me tocó una confrontación directa de ninguna manera, fue una conversación muy agradable, pero me quedé con la sensación, y temo que a muchas personas les tiene que haber pasado lo mismo, que había como ideas preconcebidas, ideas previas. Ahora, como yo soy positiva, a mí me gusta rescatar siempre el elemento que es destacable dentro de todo esto, y es que yo creo que estamos realmente por primera vez, probablemente en esta semana, desde que tenemos nuestro programa de derecho a la convención incluso, entrando al análisis real de temas de fondo. Porque todo lo anterior durante 6 meses ha sido procedimental, organizativo, cómo se organiza el proceso de participación ciudadana, los problemas de la consulta indígena, en fin. Realmente aquí estamos entrando en tierra derecha y queda además muy poco tiempo. Recuerden ustedes, señores auditores y señoras que nos escuchan, que está previsto que alrededor del 20 a 23 de abril empieza a funcionar la Comisión de Armonización. Por lo tanto, ya se supone que a esa altura el debate debe estar decantado. Por lo tanto, estamos en el momento más importante, diría yo, el trabajo de la convención, pero quisiera yo no tener esta sensación, estoy absolutamente abierta a que me demuestren lo contrario, de que hay ideas preconcebidas entre los convencionales constituyentes, porque eso, quiero decirlo muy responsablemente, significaría que todo el proceso de audiencias públicas, de participación popular inclusive, fue una suerte de performance para darle legitimidad al proceso constituyente, pero que no hubo una intención real de allegar opiniones distintas que pudieran ser confrontadas. Gabriel, ¿tiene algún comentario breve al respecto o pasamos al siguiente tema? No, súper sencillo. Yo creo que hay convencionales y convencionales. En otras comisiones yo he visto realmente una apertura a oír y a escuchar argumentos. Sin embargo, yo solamente señalo que lo que ha señalado Marisol también dice relación con el momento de organización y de discusión política previa al inicio a la discusión efectiva de normas. Yo espero que cuando ya estemos discutiendo las normas, veamos sus efectos, los posibles efectos, van a haber columnas, discusiones sobre el particular, evidentemente esa situación cambia. Bien, si me permiten, tenemos que ir al postre o al bajativo a esta altura. Entonces yo les quiero pedir que nombren, si acaso existe, una iniciativa popular de norma que ustedes hayan suscrito y que nos digan, si quieren compartirlo, por supuesto, si no quieren me dicen y no lo hacemos, y por qué. Marisol Peña. Uy, yo primero no. Bueno, yo he suscrito la siguiente. Primero, la iniciativa popular de norma que tiende a consagrar el derecho a la vida desde la concepción. En segundo lugar, la iniciativa de norma propuesta por Acción Educar, que destaca o releva el derecho que tienen los padres a ingerir en la educación de sus hijos y a elegir el establecimiento de enseñanza. En tercer lugar, la iniciativa promovida por la FOFA respecto a la importancia de la libertad de emprendimiento en relación con el crecimiento del país, el desarrollo y la generación de fuentes de trabajo. Y la cuarta, ya no me acuerdo, creo que era sobre temas de desarrollo sostenible. Se Eso. pueden suscribir hasta 7 7, me faltan 3. por ciudadano. Ya todas las iniciativas están subidas, algunas están en procesamiento, pero hay plazo aún para patrocinarlas. Gabriel Osorio, usted. Hasta el día de hoy no he suscrito ninguna, Eduardo, porque estaba esperando este momento para poder elegir y hasta el momento me inclino por 2 de las que conozco. Una que dice relación con el establecimiento del sufragio obligatorio. Creo que ha sido un gran error la existencia del voto voluntario. Y la otra, aunque aunque la gente piense lo contrario, a la existencia de un banco central autónomo. La existencia de un banco central autónomo. Así es. Si le escuché bien. Esa ya entiendo yo que está reuniendo los... Sí, ya tiene, sí, pero también la quiero suscribir igual. Muy bien. Bueno, ¿hasta cuándo hay plazo para suscribir, Norma? Ayúdeme usted ahora con el Hasta sorteo. los primeros días de febrero. Primero de febrero, me parece. Ok. Al 1 de febrero, entonces, hay plazo para quienes nos están escuchando ahora. Definitivamente plazo tienen. Les agradecemos a Marisol Peña y a Gabriel Osorio que nos hayan acompañado amablemente como siempre y lo seguirán haciendo durante febrero. O sea, vamos a tener un verano constitucional en este programa Derecho a la Convención en Pauta. Marisol, Gabriel, un gusto como siempre. Muchas gracias. Gracias.
Que estén bien. Acabas de escuchar el mejor análisis de los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente, con un panel de abogados especializados, compuesto por Marisol Peña y Gabriel Osorio. Esto fue Derecho a la Convención.